Vamos a empezar. Yo creo que estas reflexiones así previas no son ociosas, ¿no? Nos abren los ojos y nos dan cuenta del estado de la salud mexicana y de la salud de la sociedad, así en términos más amplios, ¿no? La salud mental, la salud física y la salud social que conlleva otras cuestiones relacionadas con la justicia, con la dignidad, con el respeto a la persona humana, con el respeto al medio ambiente, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones, sobre todo tratándose de una facultad de educación. Entonces no puede ser que los maestros no estén al tanto de las noticias diarias y que no sepan a qué país pretenden educar. Es muy importante que estén al tanto de las noticias y que conozcan el estado de la nación, porque entonces pueden asumir compromisos éticos más serios y pueden comprender la altitud de compromisos que se echan al hombro al entrar a las aulas a educar a los niños, ¿no? Ojo, porque es una parte muy importante que tiene que ver con la ética del maestro. Tiene que ver con la ética del maestro y tiene que ver con la efectividad de su trabajo. Porque debe entender que la educación y el desarrollo cultural es un asunto de resistencias en el sentido de que hay que educar al niño y formar al niño en la dignidad y el orgullo, que el conocimiento humano tiene esos componentes, que tiene la educación en general este elemento contracultural, ¿sí? Que tiene que resistir a una aparente degradación general, potencial, de una sociedad sumida en el consumo, ¿no? De una sociedad sumida en el atraso inducido y también en intereses, en intereses que parasitan en la sociedad, pero que parece que desprecian a la sociedad. Ojo, ¿no? Porque en el caso de los alimentos chatarra, esas empresas no salen de la categoría de alimentos, pese a que no tienen valor nutricional ninguno. Y quizá no deberían de estar ni siquiera en la categoría de alimentos, pero están ahí. Y es su interés enriquecerse, destruyendo la salud de los mexicanos. Qué contradicción, ¿no? Y si un gobierno se le opone, pues necesita el respaldo de un pueblo educado, que comprenda perfectamente bien cuál es la situación de su salud en relación con esa clase de alimentos, porque esas empresas responden defendiendo sus intereses, llevando a juicio a los gobiernos que se atreven, mira qué atrevimiento, a velar por la salud de sus ciudadanos. Bueno, si el maestro no está enterado de estas cosas, pues no puede hacer conciencia en sus alumnos, ¿no? No puede defenderlos en este elemento más básico que es la conciencia de las cosas. Vamos allá. Yo quiero expresarles, abordar en esta clase corta, breve, el asunto de la literacidad, que yo creo que es una columna clave, una columna central en torno a la planeación del español. Yo creo que si nosotros podemos decir así, si nos forzamos a hablar en un solo término cuáles son los fines que persigue la educación en el español, podemos hablar de la literacidad. ¿Qué es la literacidad? Y entonces yo encontré un par de artículos, uno un poco más oscuro que otro, que trata de explicarnos exactamente qué es la literacidad. Yo voy a compartirlo ahorita con ustedes para puntear algunas cosas, resaltar unas cuestiones en un escrito y otras cuestiones en otro, ¿no? Primero voy a empezar con el artículo que me parece más obstruso, más complejo, porque tienes que leerlo y leerlo y leerlo
y poco a poco empiezan a aparecer algunas dudas que parece que no va a resolver el texto, que es un poco más teórico y general. Y entonces vamos a ir estratégicamente al otro artículo que es más llano, que es más transparente acerca del abordaje del tema, que tiene que ver con la forma como este nuevo concepto de la lectura y la escritura en el marco de la noción de literacidad, cómo debe de abordarse, debe de traducirse a una práctica didáctica concreta. Yo sé que los más listos rápidamente lo van a descifrar, ¿sí? La cuestión está en que cuando tú abordas desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, la literacidad, pues es una pregunta básica, ¿cómo se traduce esto a una práctica concreta? Ojo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos abordando el español en nuestras clases, en una escuela particular, es una escuela concreta, cuando estás allí y estás dando clases, es muy importante los conceptos que tienes acerca de la conciencia humana. Es muy importante el concepto que tienes acerca de el papel estratégico del lenguaje en el desarrollo intelectual. Y que tengas muy claro un concepto del conocimiento y de cómo se desarrolla. O sea, que tengas una teoría pedagógica, una teoría psicopedagógica, porque todos estos elementos que parecen así muy abstractos, muy teóricos, muy generales, pues en realidad van siendo la guía, van siendo los durmientes sobre los cuales tú vas creando una práctica real, una práctica concreta. La teoría vehicula y guía la práctica docente. Y por eso cuando nosotros tenemos a alumnos que tienen poca claridad teórica, pues estamos mandando correr a un cojo, a un tullido, a alguien que va con muchas estrategias técnicas, pero que no tiene un horizonte claro, que no tiene una meta clara. Es como mandar a alguien con un mapa y una brújula, pero no decirle dónde está ni a dónde va. Falta el elemento fundamental en ese mapa. ¿Cuál es tu situación y cuál es la dirección que debes de seguir? Y entonces los alumnos, cuando al momento de tomar la batuta de ser maestros, se valen única y exclusivamente del hecho de que los contenidos ellos los conocen. Pues ya están en universidad, pues deben de conocer el ABC, pero no tienen el horizonte que falta, este elemento fundamental, que falta toda práctica pedagógica. ¿Qué es la mente humana? ¿Cómo se desarrolla la mente humana? ¿Qué es la conciencia y cómo la interacción integrada en el contexto escolar la desarrolla, la revoluciona? Esa es la situación y esa es la meta, el destino. Esa es la claridad que te da la teoría. Y bien, nosotros vamos a ver este cambio de modelo que se llama literacidad, que incluso nosotros podemos ya ver en la Constitución mexicana. Cómo hacer de nuestros niños, de nuestros jóvenes, lectores. O sea, que saben la codificación, saben el ABC, pero hacen cosas que les permiten aprender, que les permiten desarrollarse intelectualmente. O sea, que la escritura y la lectura se vuelven verdaderas herramientas para el desarrollo intelectual. Eso requiere de una práctica, de una cultura letrada. Y ahí entra, ahí nos deja a las puertas de esta cuestión mis comentarios. ¿Sí? Les comparto el primer artículo.
Lo vamos a abordar superficialmente, vamos a hacer una lectura, destaco algunos puntos, ¿sí? El título es La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. Aquí nos van a decir muchos autores, ¿sí? Algunos latinoamericanos. Entonces yo imagino que ustedes toman nota y buscan. El tema me parece crucial para la materia de español. El texto es de Virginia Zavala, pero está inspirado sobre todo en el señor Daniel Cassani. Es un modelo, es una perspectiva que ya tiene décadas desarrollándose. Los 80s, 90s, 2000, 2010, hagan la suma, o sea, casi tiene lo que yo tengo de vida, desarrollándose, articulándose, integrándose en equipos de investigación, equipos de pedagogos, psicopedagogos, psicólogos. Entonces, poco a poco se ha ido integrando este modelo, dando algunos frutos y entonces influyendo en la forma en que se desarrolla un currículum. Claro que esto impacta fuertemente en el modelo de competencias, que tiene sus atributos, tiene sus limitantes, sobre todo en términos de explicar el desarrollo mental humano. Ahí tiene un serio hándicap, porque apuesta por una visión más técnica de la cuestión. Bienvenido sea, si te permite articular una práctica coherente en el aula, pero no puedes buscar una pregunta de ese calado psicológico más relacionado con una descripción sociológica e histórica de la cuestión, ¿no? Pero la literacidad ya ha abarcado, ya ha penetrado en ciertos modelos, en ciertas estrategias en la escuela. Y hay que conocerlo. Dice así, ¿no? Presentamos la perspectiva de la lectura y la escritura, es decir, de la literacidad, como práctica social. Discutimos la noción de práctica letrada a partir de ejemplos que permiten entender que más allá de los procesos mentales involucrados, existe otra dimensión importante de la lectura y la escritura, que se vincula con lo que la gente hace con los textos en actividades sociales concretas. No me quiero adelantar, ¿sí? Pero aquí hay una parte medular de la exposición. Dice, nosotros podemos teorizar acerca de lo que es el lenguaje escrito, lo que es el signo en relación con el significado. Nosotros podemos extendernos. Ahora, la cuestión está en que la gente lee en contextos particulares para fines específicos. Y eso implica una modalidad muy particular, que son estas prácticas letradas. Nosotros le podemos enseñar a los niños a codificar, pero no le enseñamos a leer una carta para hacer una solicitud. No le enseñamos a hacer una lectura estratégica de un artículo de periódico para cumplir una tarea, para hacer una exposición, que son modalidades diferentes de la lectura y que deberíamos de tener una visión más de ejercicio estratégico de esa modalidad o de aquella modalidad. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Leer y escribir como prácticas sociales. La literacidad siempre implica una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social específico. Si nos fijamos en los usos de la lectura y la escritura, más allá de la escuela, podemos darnos cuenta de que leer y escribir no son fines en sí mismos. Uno no lee o escribe para leer y escribir. Al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplios. Uno lee una receta de cocina para cocinar, escribe una carta para mantener una amistad, entrega una solicitud para ejercer un derecho ciudadano, lee el periódico para informarse,
escribe una lista para organizar su vida, etcétera, etcétera. Efectivamente, la lectura en general se asienta en una modalidad de fines particulares. No es lo mismo leer una receta, ir siguiendo punto a punto mientras estás organizando tu mesa para preparar los alimentos. Y es un tipo de lectura muy recurrente, ¿sí? Que implica un uso de la mente específico en relación con la lectura. Y nosotros usamos la mente, la acomodamos, por decirlo burdamente, de un modo particular para hacer un escrito de una solicitud o para hacer una lectura para una exposición. Ese, aparentemente el artículo nos invita a tener muchas prácticas, muchas modalidades y enseñarle a los niños a ser usuarios del libro. Vamos a ver si he interpretado bien. Cocinar, mantener amistades, ejercer derechos ciudadanos, informarse y organizar nuestra vida son prácticas sociales que, como tales, están influidas por ideas o creencias que construyen la realidad de diversas formas. Si situamos la lectura y la escritura en contextos y motivaciones de uso más amplios, podemos afirmar que los textos que leemos y escribimos se insertan en las prácticas de nuestra vida y no al revés. Cuando pensamos en el uso de la literacidad en un contexto específico y para un propósito particular, ya no podemos reducirla a un conjunto de habilidades cognitivas que tienen que ser aprendidas mecánicamente. No podemos, por tanto, quedarnos solamente con una perspectiva cognitiva del estudio de la literacidad. Por otro lado, no podemos decir que la lectura y la escritura solo yacen sobre el papel, en el sentido de que son capturadas en forma de textos para ser analizadas. Entonces, tampoco podemos estudiar la literacidad desde una perspectiva meramente lingüística de codificación y descodificación de símbolos gráficos. Ojo, porque nos invita a desarrollar un trabajo más funcional y más pragmático. No tanto centrarnos en el código y su conocimiento. Ojo que no hay que desecharlo, ¿eh? Yo haría una crítica allí a este artículo y decir, oye, pero no estorba, ¿eh? Y yo creo que incluso en una modalidad terapéutica para corregir errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita, sí vale la pena reducirte la enseñanza del código y de la lectura como decodificación, como este elemento mecánico. Ojo, ¿eh? Ojo, porque rápido cuando aprendemos un nuevo modelo, tendemos a abrazarlo, a hacer una porra, un hurra y soltar lo que conocemos como si fuera un componente electrónico obsoleto. No, la historia y el avance del conocimiento no se da esa obsolescencia, ¿no? No. Nosotros contrastamos, hacemos un análisis, hacemos una síntesis y tratamos de obtener un modelo híbrido. Obviamente entienden este aspecto de el carácter híbrido de los modelos que vamos estructurando, vamos sintetizando en una práctica escolar. ¿De acuerdo? No hay que apostar, yo soy de esta idea, me aferro a esta idea de que este tipo de conocimientos y propuestas pedagógicas hay que emplearlas pragmáticamente. Si te da resultados, si los resultados tienen un alcance, si tú puedes trabajar con este modelo, con un sector, con una parte de tu salón, pero no con otra, y entonces lo usas, literalmente, en el sentido más burdo del término. Usas, pero ya sabes que tiene un alcance, ¿no?
Ojo, no se desesperen con, bueno, sí, pero ¿cómo esto se traduce en una práctica? Porque vamos hacia allá. Dice, como el uso de la literacidad es esencialmente social, no se localiza únicamente en la mente de las personas o en los textos leídos o escritos, sino también en la interacción interpersonal y en lo que la gente hace con estos textos. Ojo, al abarcar lo que las personas hacen con los textos y lo que estas formas significan para ellos, esta mirada social de la literacidad agrega la perspectiva de las prácticas de los estudios de los textos, a partir de un marco en el que la lectura y la escritura son concebidas como actividades situadas en el espacio entre el pensamiento y el texto. A quien le explotó la cabeza no se preocupe, ¿no? Dice, nosotros debemos de entender que la lectura es una práctica social, que nosotros escribimos para comunicarnos, para interactuar con otros, para incidir en su forma de pensar, de hablar, de actuar. Es una práctica no intelectual en el sentido de que sea un proceso solamente interno, como si fuera un soliloquio, una voz aquí en el interior. No, es un proceso comunicativo, es un proceso de interacción y como tal es una práctica social. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar esas estrategias simulando esa, voy a decirlo así, socialidad, esa naturaleza social de la escritura y la lectura. Y nosotros tenemos que organizar un ambiente que sea coherente con la naturaleza social del lenguaje, hecho escritura y hecho lectura. Y entonces las dinámicas del aula tienen que estar permeadas de esta naturaleza original del texto. Ojo, ¿no? Dice, conocida como los nuevos estudios de literacidad, esta perspectiva se ha venido desarrollando desde la década de 1980, principalmente en Inglaterra, Barton y Hamilton, y en Estados Unidos, Guy. En Latinoamérica también se han realizado estudios de este tipo en los últimos años. Kalman, Zavala, Niño Murcia y Ames. En España, Casani ha introducido esta corriente como la perspectiva sociocultural de la lectura y la escritura. Y es muy coherente con lo que las exposiciones de estos autores. Yo conozco sobre todo a Casani, que se plantea justamente las dinámicas, los trabajos y las dinámicas en el aula, siempre permeadas de este ingrediente de la lectura como práctica social, como una comunicación, sí, pero colectiva, no como un código cerrado que aprende, se influye, incide internamente en la mente del niño, como un código que hay que descifrar y que ahí se acaba el proceso cuando el niño ha descifrado. No. Es una práctica comunicativa social intensa. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los niños a elaborar una carta nosotros tenemos que enseñar a los niños a una lectura colectiva acompañada de una interpretación igualmente colectiva, y nosotros tenemos que empapar a los niños de esta diversidad de prácticas que existe en torno a este objeto llamado texto, libro, artículo, panfleto, tríptico, que es una variedad infinita de formas de presentar el texto, porque son una infinidad de formas de interactuar con lo textual, que son formas de la mente también, ¿eh? Ojo con esto. Voy a leer un párrafo más antes de que se nos termine el tiempo y vamos a continuar. Algunos ejemplos. Son ejemplos que ya redundan en lo que ya se ha comentado, pero vale la pena leer un par. Dice, si pensamos en la naturaleza localizada de la literacidad,
esta práctica concreta, no es difícil darnos cuenta de que esta cumple un rol en muchas actividades sociales. Propongo algunos ejemplos. Acostar a un niño, comunicarse con un familiar que está distante, jugar a los naipes como un pasatiempo, buscar información sobre un lugar turístico, armar un juguete electrónico, reflexionar sobre los buenos y los malos actos al finalizar el día, etc. Todas esas actividades constituyen eventos letrados potenciales, pues en cada una la letra podría estar cumpliendo un rol importante, ya sea en forma de cuento, carta, registro de los puntos ganados, páginas en internet, manual de instrucción o la Biblia, respectivamente. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente con la actividad social en donde está presente la literacidad, es decir, con el evento letrado y con los textos como productos utilizados en estas actividades. Nosotros estamos rodeados de textos. Nosotros estamos rodeados de las actividades que derivan en la escritura. Y sin embargo, nos hemos afanado a reducir la enseñanza de la lectura y la escritura a un código. Y entonces tenemos que el lector consagrado en México es el que decodifica, pero nunca más vuelve a tocar los libros. Ahí nos invita a pensar el autor que el error es un error de método, que el analfabetismo que campea es un error del enfoque metodológico con el que hemos abordado la enseñanza. Continúo. Comparto otra vez el texto. Yo creo que es importante reiterar el hecho de que se voltea, se inclina este modelo por hacer un uso más práctico, más concreto y cargado de ejemplos, ¿sí? Admito algunos compañeros. Bien, leemos un párrafo más. Un concepto clave para esta perspectiva, el que crea el puente entre las actividades y los textos, es el de práctica letrada. Algunos lo han definido como las formas culturales generalizadas de uso de la lengua escrita, o en términos más sencillos, como maneras de leer y escribir. Y esto es lo que hay que enseñarle a los niños desde esta perspectiva. Maneras de usar el texto, maneras de leer y escribir. Que la lectura y la escritura es una tecnología y hay distintas modalidades de uso de esa tecnología. La propuesta es enseñárselas todas en su diversidad y riqueza. No, o sea, cómo se usa un artículo periodístico, cómo se emplea un artículo de difusión científica y también cómo tú puedes elaborar tus textos para los fines diversos en que ha sido inventada y cómo se ha desarrollado la escritura al fin y al cabo. Dice, retomemos algunos de los ejemplos anteriores. Acostar a un niño puede implicar la lectura de un cuento y esta lectura del cuento puede hacerse de una manera en particular. Imaginemos que mientras que va leyendo el cuento, la madre interrumpe constantemente su lectura con el fin de hacerle preguntas de respuesta cerrada al niño. ¿Qué hizo Valentín con el dinosaurio? Cuando el niño no contesta correctamente, la madre lo corrige y le da la respuesta esperada. La madre enfatiza las preguntas de información de respuesta única, que además ya son conocidas de antemano por ella, y no aquellas en las que el niño puede comentar libremente el contenido del cuento sobre la base de su experiencia, que es una actividad lúdica muy bonita y de enormes repercusiones en el desarrollo mental de los niños. Es una modalidad particular del uso de la lectura.
Recuerda mucho esto a una actividad cualquiera en un kinder con una maestra interesada en el desarrollo lingüístico, en la alfabetización de sus niños. Usa el cuento, lo dramatiza y le pregunta, va registrando cómo se va comprendiendo el cuento entre los niños de su salón. Una práctica que vamos perdiendo poco a poco, haciendo una clase cada vez más gris. Pero es un modo de emplear el texto entre un abanico muy rico de usos. Por otro lado, imaginemos que una persona que quiere buscar información en Internet sobre un lugar turístico lo hace colocando una palabra clave en el buscador, cucando algunas de las entradas que aparecen en la pantalla, tratando de entender el registro escrito o a partir de lo visual y no al revés, y saltando de página en página para aprender la información de una forma multimodal y no lineal. Después de revisar la información y de convencerse de que se trata del lugar que quiere visitar, la persona decide hacer una reserva de hotel con su tarjeta de crédito con un procedimiento que implica clicar en varios vínculos consecutivos. Considera que visitar una agencia de turismo personalmente es perder el tiempo. Y aquí tenemos otro lector versado que sabe usar la escritura en un marco específico. Y ojo, porque ese marco implica un modo de uso, implica una modalidad de lectura diferente. En cambio, una persona que sabe leer y escribir perfectamente bien encuentra un verdadero obstáculo. Usarlo con competencia, con solvencia, en el contexto de estas ventanas emergentes que encontramos en un buscador de Internet. Entonces, él es un buen lector, pero en la modalidad de búsqueda de Internet como la que se describe aquí, cero. Cero. Entonces, la propuesta va aclarándose cada vez más, ¿no? Necesitamos formar lectores, necesitamos desarrollar usuarios de la lectura competentes, capaces, que tengan la agilidad de emprender esta práctica en distintos campos, para distintos fines, ¿no? ¿Se ha quedado claro esto? Es tiempo de decir, ¿y cómo se traduce esto al mundo de la escuela? Yo les voy a dar ese artículo después y ya ustedes podrán leerlo. Es un artículo relativamente breve, aunque muy reiterativo en ese nivel, ¿no? Ya al último empieza a aclarar esta cuestión que les acabo de señalar. ¿Cómo se traduce esto en una práctica concreta en el aula? Y ojo, porque les he dicho que la clase de español, independientemente del nivel, independientemente del nivel, la clase de español en las aulas tiene por propósito último la literacidad. Porque no tiene sentido que tú le estés enseñando a los niños a un nivel de decodificación y pares ahí el proceso. Porque lo que estás generando lo que estás haciendo con la escuela, visto así de modo general, es que estás formando a la escuela como una fábrica de analfabetas funcionales. Personas que saben decodificar, pero que no conocen este uso estratégico, pragmático de la escritura. Nunca más vuelven a leer más allá del contexto escolar. Voy a compartirles. Acá está. Este otro artículo. Ustedes están leyendo allí ya el título. Autora es Carol T.
Carol T. Literacidad, competencias que la definen, desarrollo. Va a centrarse más en este aspecto pedagógico de la cuestión. Yo sé que ustedes tienen la capacidad de traducir el texto anterior a una dimensión como práctica escolar, ¿no? Claro que lo pueden hacer. Yo les di una pista cuando les dije que la actividad escolar tiene que emular. Emular significa imitar, cobrar la forma de esta actividad incesante que nosotros hemos creado en plazas, en bibliotecas, en espacios universitarios, en la correspondencia, que son modalidades específicas de la escritura. Hay toda una historia del libro, hay toda una historia de la lectura y hay toda una historia de las prácticas letradas, que le ha interesado mucho la historia sociocultural, efectivamente. Porque no es lo mismo una lectura en solitario a una lectura en una plaza pública de un libro cómico en los carnavales. Es un estudio muy interesante que ha hecho la historia cultural y que entiende perfectamente bien que son usos de la lectura y modalidades del pensamiento letrado. La propuesta de la literacidad es hacer esos lectores en el contexto escolar, emulando esa diversidad de prácticas de la lectura. ¿De acuerdo? Nos centramos en esta dimensión del asunto. Dice, la literacidad corresponde a un enfoque sociocultural desde el cual el aprendizaje de la lectura y la escritura va más allá de las habilidades cognitivas e incluye prácticas sociales que permiten darle sentido dentro de un contexto social específico. La palabra literacidad viene del inglés literacy. Se diferencia de la alfabetización, que es el nivel en el que la codificación tiene un protagonismo enorme. Dice, se diferencia de la alfabetización en que esta última se refiere solo a la habilidad técnica para decodificar y manejar signos escritos a través de la lectura y escritura. La literacidad considera que eso no es suficiente y que la lectura y la escritura son usadas en contextos específicos con fines concretos en una sociedad con relaciones de poder dadas. O sea que el fin es trascender el nivel interpretativo del código. O sea, el lenguaje escrito es un código, ¿no? Tú lo combinas, lo vas articulando en letras, o sea, en vocales, y vas formando sílabas, y ese código se va articulando en palabras y en enunciados. Y entonces el lector es el que decodifica. No, ese es el decodificador. El lector es el que hace un uso para fines específicos de ese código y que es versado en él. Ojo, y esta es una cuestión que no se hace individualmente. Ni sus fines son individuales, porque son sociales, ni su origen es individual. Nace en un reclamo colectivo de la comunicación en distintas modalidades. Dice, por esto la literacidad no es solo una, sino que hay muchas asociadas a las diferentes situaciones y contextos en los que se ve a la persona. Por lo tanto, hay literacidades vernáculas de la vida cotidiana y literacidades oficiales reguladas, como la de la escuela. Por ejemplo, saber leer y escribir no es suficiente para tener literacidad en una disciplina específica. Esto es así debido a que el profesional de un campo debe manejar reglas, convenciones y habilidades específicas para su disciplina. Por ejemplo, para saber hacer una historia clínica o un informe económico. Ojo,
porque esto va y casa con esta otra cuestión que les he señalado en otras clases, no sé si ustedes, que el maestro debería de enseñarle a los niños, a los jóvenes, cómo funciona la ciencia, cómo funciona una disciplina en particular, cómo funciona, por ejemplo, la historia. O sea, ¿qué hace el historiador cuando hace historia? ¿Cómo van los archivos? ¿Cómo interpreta los datos? ¿Cómo crea una narrativa? ¿Cómo entresaca fechas, acontecimientos y los interpreta? Y escribe desde una perspectiva que es su método, que es su teoría. Y entonces la historia, pues es una interpretación de un proceso histórico. Ojo, ¿no? Porque los alumnos no están incapacitados para comprender esto. ¿Cómo se hace ciencia? Dicen, no, ¿qué vas a saber? No. Ojo, ojo. Hay que quitarle el velo al conocimiento y ver cómo los seres humanos creamos conocimiento, cómo desarrollamos un método y cómo creamos en medio de un debate determinadas perspectivas sobre muy variados temas que son las ciencias mismas. El problema del calentamiento global está a debate. El problema de la falta de agua, su escasez, está a debate. El problema de la Revolución Mexicana y sus repercusiones en el mundo actual está a debate. En ese debate que se llaman ciencias humanas o ciencias relacionadas con la física y la matemática, toda esta cuestión está a debate. Y es importante levantar el velo y enseñarle a los niños cómo hay escuelas de pensamiento, disciplinas y perspectivas, que hay pues modalidades de abordar la realidad. Aquí en las disciplinas dice, pues son modalidades de la escritura, son formas específicas de usar el lenguaje, de exponer un asunto, y así todos los textos. Bien, continuamos. Dice, literacidad y los nuevos estudios. Este enfoque sociocultural de la lectura y escritura es defendido desde la corriente teórica conocida como los nuevos estudios de literacidad, que hace énfasis en la literacidad como una práctica social que trasciende los símbolos escritos. De esta forma, analiza estas prácticas de literacidad en diversos contextos políticos, sociales, culturales, entre otros. Usualmente, estas investigaciones se han dado desde el punto de vista etnográfico, o sea, cómo determinados grupos sociales en determinadas situaciones usan el mundo del texto. Principios sobre literacidad. Según esta corriente, estos son algunos de los principios con respecto a la literacidad. La literacidad está mediada por herramientas e interacciones socioculturales. Hay que enseñarle a los niños cómo se usa un texto para determinados fines y hay que entender perfectamente bien que estos modos de usar el texto involucra prácticas sociales particulares. El aprendizaje de la literacidad se da como una mezcla entre aprendizaje explícito e implícito, de forma que cada vez más se va perfeccionando. La literacidad no se da solo en el contexto escolar, sino que las personas practican literacidad en todos los grupos socioculturales y en todas las edades. Por eso hay que sacar la práctica de la lectura de la escuela como un hecho formal y hacer buenos lectores considerando la diversidad de contextos en los cuales nosotros interactuamos con el mundo del texto. Para aprender la literacidad, los estudiantes necesitan fines significativos para ellos que les permitan realizar prácticas de literacidad
así como oportunidades para usarla en diferentes actividades estimulantes y motivantes para ellos, que describan el mundo que les rodea, que describan a las personas que les rodean, que discurran sobre problemas y eventos que realmente les suceden, que comuniquen a otros e interpreten y que comprendan la calidad interpretativa de lo que escriben. O sea, que entiendan que es un modo individual de enfocar el mundo y no el mundo mismo. Que tengan una visión democrática, que entiendan que su visión es necesariamente una visión parcial, que se enriquece con la visión de otros, que esta calidad polémica de la realidad no se agota nunca y que en un ánimo democrático y abierto, tolerante, lo importante es hacer coincidir y legitimar la mirada de otros. Ojo, ¿no? Fíjense el impacto ético y moral que tiene esta cuestión. Nosotros vivimos en un mundo más rico cuando aceptamos que nuestra visión de las cosas es eso, nuestra visión de las cosas. Y es muy importante que a través de la práctica común, colectiva de la lectura, entendamos esa cuestión y nos hagamos más tolerantes. Dice, los aprendices no solo requieren conocer los símbolos escritos, que es una parte importante, pero necesitamos, para ser lectores, incluir estas otras cuestiones, sino que en la actualidad requieren saber interpretar otro tipo de representaciones de información, iconos, símbolos, gráficos, tablas, imágenes, secuencias de imágenes, etcétera, etcétera. Conceptos básicos de literacidad. Desde los nuevos estudios de la literacidad se manejan dos conceptos clave relacionados. Por un lado, están los eventos de literacidad o letrados, definidos como todos los eventos en la vida en los que la palabra escrita tiene un papel importante. Es decir, actividades como leer un letrero o rellenar un formulario pueden ser eventos de literacidad. Sin embargo, para ser parte de un evento de literacidad, se requiere conocer una serie de convenciones y reglas, que es las que hay que enseñar, que están implícitas en el evento. Es aquí donde entran las prácticas de literacidad o letradas, que hacen referencia a esas convenciones sociales y culturales que se llevan a los eventos de literacidad y que otorgan sentido al evento. Estas prácticas son la parte invisible u oculta que está detrás del evento que es observable. Cuando nosotros llevamos estas modalidades a la escuela, se abren un abanico enorme de estrategias. Yo pienso que allí hay que tener una sensibilidad muy particular y entender que la escritura y la lectura son modalidades de la comunicación. Son modalidades, variantes de la comunicación humana. Y entonces nosotros, hablando así, hablando y reflexionando sobre esta cuestión, podemos enseñar a los niños y llevarlos a una mecánica, a una dinámica en la que la escritura y la lectura tomen un papel protagónico al momento de aprender, al momento de desarrollar, exponer, discutir, intercambiar ideas, siempre escribiendo, siempre leyendo, pero no bajo la modalidad o no solamente bajo la modalidad de un lector individual en el mesabanco. No, no. Quizá también en una mecánica así como de comuna, haciendo, generando textos, intercambiándose esos textos. No es nada que no exista ya, ¿no? Esto hay que entenderlo. Pero hacerlo conscientemente y tener claro por qué lo haces, pues le da un enorme potencial a tu trabajo como maestro. Debes de entender que el lenguaje vive, tiene sentido, se estructura
y evoluciona en contextos sociales, en el intercambio de ideas, en el debate, en el encuentro de intereses entre las personas. Esta calidad de debate, de intercambio, de mantener tu opinión, de argumentarla, de documentarte, tiene un enorme valor y tiene un enorme impacto en la mente de los jóvenes. ¿De acuerdo? Dice, las competencias que se podrían considerar necesarias para este tipo de literacidad son ser capaz de codificar y descodificar el código de la competencia gramatical. Obvio. ¿Cómo participar del mundo del texto si no sabes el ABC? Ser capaz de construir significados, que es un asunto más complejo. Es una escala de complejidad mayor. Sabes el ABC, conoces el código, pero ¿qué puedes hacer con él? Puedo escribir. ¿Y qué escribes? Puedo contar una historia. Y esa historia tiene una moraleja y divierte. Es una modalidad. Puedo hacer acopio de información y puedo hacer los 3, 4 párrafos sobre un tema en específico. Lo puedes hacer. Porque la prueba enlace dice que no. La prueba PISA dice que no. ¿De acuerdo? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a los niños, hipótesis, a ser usuarios en entornos, en prácticas de literacidad, en prácticas letradas específicas. Tercero, ser capaz de usar los textos con fines. ¿Cuál es ese abanico de fines para los que usamos el texto? Lo sabemos, pero no somos conscientes. En una actitud socrática, resulta que lo sabes porque lo practicas cotidianamente, pero se te pregunta y no eres consciente de la variedad de conocimientos en el uso de la escritura. Bueno, pues en el contexto de la escuela hay que hacer consciente al niño de cómo usar una carta, de cómo explicar un problema para hacer una solicitud, de cómo hacer una narración de hechos para defenderse, para defender una postura o para cambiar de parecer. Textos introspectivos en los que se reflexionan sobre hechos, sobre acontecimientos y nuestro papel en él. Bien, esos fines deben de ser conscientes, deben de ser claros. ¿De acuerdo? Ser capaz de analizar críticamente el texto. ¡Voilá! Estás plenamente inscrito en el mundo textual, en el mundo del texto. Y entonces puedes corregir, puedes hacer tu boceto, pero decir, no pasaron las cosas así. Y entonces pones bajo cuestión tu propia versión. Pones bajo cuestión la perspectiva de otro. Te haces un escritor y te haces un lector crítico. ¿Por qué? Porque tienes conciencia cada vez más, en la medida que tú entras a estas prácticas letradas, del valor de perspectiva que tiene un artículo. Esto que estamos leyendo tiene una perspectiva y tiene un alcance de verdad. Tiene un alcance de verdad, pero no es un método milagroso. No es un método que venga a solucionar todo. E incluso la autora dice, cuidado, esto no quiere decir que vayamos a tirar el agua del bote con el niño adentro. Se necesita fortalecer esta parte mecánica de aprendizaje del código, del ABC, de la codificación, pero elevarlo a un plano más complejo, a un nivel de complejidad mayor, haciendo a los niños usuarios del texto, creadores del texto y escuchas atentos del texto de otros.
¿De acuerdo? Entonces es un modelo correcto, con mucho potencial, pero no es suficiente. Entonces ese valor de perspectiva, de enfoque de todo artículo y de todo lo que proferimos es muy importante, ser muy consciente. Solamente así nos podemos hacer críticos y sobre todo, como nos hace falta, autocríticos. Nos hemos hecho una sociedad muy demandante, pero nos hemos hecho una sociedad muy laxa al momento de valorar nuestros propios actos. Bien, ¿cómo se desarrolla? No existe un programa específico por el que se pueda adquirir la literacidad, ya que variará según las diferentes experiencias y contextos. Ojo, la autora dice luz verde para que hagas y deshagas bajo los principios, ateniéndote a los principios de este modelo de literacidad. Acá lo importante es que los niños se vuelvan como una locura de genio, de creatividad, corresponsales, periodistas, poetas, narradores de cuentos, historiadores, científicos. Lo importante es que ellos se la crean y se vayan convirtiendo poco a poco en eso. Que anden con una cámara reporteando, escribiendo noticias, siendo usuarios plenos de la lengua escrita y que se someten al juicio crítico del salón de clases. Esto puede derivar en una auténtica locura. Si los niños empiezan a escribir y empieza a gustarles escribir libretos, y resulta que después de escribir libretos, pues quieren representarlos en obras de teatro. O sea, sálvese, traigan una camisa de fuerza porque tú desatas la creatividad de los niños y hay locuras que pueden suceder. O sea, se pueden volver poetas, se pueden volver narradores, se pueden crear la semilla, eclosiona la semilla de los nuevos periodistas, que cómo nos hace falta a los periodistas, ¿eh? Se han pervertido mucho el oficio del periodismo. Bien, ahí está, tienen el permiso para destruir creativamente y emprender locuras verdaderamente quijotescas en su salón de clases. Literacidad emergente, categoría, ¿no? Desde que el niño es muy pequeño, se ve expuesto en diferentes situaciones a las letras y textos y a sus usos y significados, pero no es consciente y no es usuario y no es competente. Eso lo tiene que hacer la escuela, organizando actividades. Esto se empieza a dar mucho antes de que se empiecen formalmente los estudios. Por ejemplo, desde pequeño el niño puede ver anuncios en la calle y saber que tienen un significado, o saber que en unos objetos llamados libros hay historias que los adultos le leen. Por supuesto, esto dependerá de la cultura y las prácticas asociadas a cada cultura. Ojo, ¿no? Porque los niños que están más expuestos al mundo del texto suelen ser niños que son más capaces al momento de enfrentar prácticas escolares orientadas a eso. Quien vaya teniendo niños, sus hijos, rodearlos de libros, leerles, escribir las primeras letras con ellos, porque los niños que se ven involucrados en un ambiente de la cultura escrita son los niños que van a tener más tablas, ¿no? Les vas a garantizar un trance, un camino más recto, menos sinuoso, azaroso al mundo del aprendizaje de la lengua escrita. Sé que he dicho una obviedad, ¿no? Porque los contactos con el mundo escrito allanan el camino para el aprendizaje. Este proceso previo a la alfabetización formal se conoce como literacidad emergente y corresponde a lo que ya el niño lleva previo sobre el lenguaje escrito antes de empezar con la enseñanza de codificación y descodificación. Ejemplos de esta fase pueden ser su contacto previo con formas de escritura, cuentos,
El saber cómo se agarra un libro, importante, y en qué dirección se debe leer, entre otros, que te dan cuenta del contexto letrado en el que el niño está sumergido, allá en el camino. Da buenas semillas para buenos frutos. Hay que leerle mucho a los niños, hay que hablar mucho con ellos, hay que llevarlos a la pantalla a escribir y que se den cuenta que pueden inventar con la escritura. Son encuentros de la mente con la escritura que aunque el niño no sabe el alfabeto, ya van detonando dimensiones de la mente que van a facilitar el resultado posterior. Ojo, porque en ese proceso tiene un papel fundamental los padres. Los padres, el contexto familiar es fundamental, es inaugural sobre todas estas cuestiones que el niño va a ver después y va a desplegar en el contexto de la demanda escolar, del trabajo formal de la escuela. Aprendizaje formal. Cuando el niño empieza formalmente su aprendizaje de lectoescritura, empieza a hacerse partícipe de experiencias que le hacen desarrollar su conciencia fonológica y el reconocimiento de letras. A continuación, la escritura y la lectura pasan de ser fines en sí mismos a ser medios. Si alguien quería una palabra clave, una noción clave, para arrancarse en el desarrollo de sus propias estrategias, bueno, aquí hay una pieza clave. Dice a continuación, la escritura y la lectura deben pasar a ser medios, no fines. No es hacer la plana por hacer la plana, no es hacer la lectura por hacer la lectura. Siempre persigues un fin que está más allá del texto, porque no te interesa que el niño decodifique, te interesa que el niño sea lector, o sea, que el niño haga algo con eso que está leyendo. Y entonces el niño lee y relee. Lee, pero estratégicamente, buscando ciertas piezas, porque las va a emplear en otra cosa. El niño lee y está capturando, haciendo recolección de elementos particulares de ese texto. Y perdón, pero así se forma un lector crítico. No es lo mismo un lector que pasa los ojos por las letras a un lector que busca y rebusca ciertos aspectos que le dan la razón o que lo contradicen porque va a ser un texto aparte. No porque va a contestar, bueno, va a contestar en primera instancia un cuestionario, pero después con ese cuestionario va a hacer un artículo y lo vas poco a poco sometiendo, exponiéndolo a determinadas prácticas que lo van a hacer un lector genuino. Ojo, ¿no? Ojo con esto, porque les he dicho que los contenidos escolares son pretextos para desarrollar procesos psicológicos superiores. Y a esto me he referido. Que la lectura de un texto siempre debe ser pretexto para desarrollar una actividad más compleja con un impacto más poderoso en la mente. Le vas a enseñar a pensar. Y entonces con la ayuda del texto vas a estar articulando esta literacidad, estas prácticas letradas, porque lo vas a llevar a un debate, porque lo vas a llevar a un contraste de ideas. Vamos a cotejar los distintos artículos sobre un tópico y poco a poco vas a ir generando, como les digo, a los nuevos poetas, a los nuevos narradores, a los nuevos periodistas, a los nuevos XY. Bien, dice literacidad. Paralelamente, además del aprendizaje formal, el niño va adquiriendo literacidad a través de experiencias o eventos no necesariamente formales. Estos eventos le irán preparando para la adquisición de competencias que le permitan acceder al lenguaje cada vez más especializado. Ojo, ojo, porque hay personas que entran y leen un artículo, leen el encabezado y creen que se han hecho una idea sobre un problema complejo llamado pandemia. Dices, no, necesitas
varios artículos de distinta naturaleza, de medicina, de epidemiología, de nociones sociológicas, de cómo se articula la realidad social, cómo interactuamos en el mundo del comercio, para que tú entiendas cómo se propala una enfermedad y cómo puedes acotarla. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con un ambiente sano, limpio, ordenado en casa y en el espacio público. Y tiene que ver con la política, con autoridades honestas, no autoridades corruptas. Tiene que ver con el bienestar en el sentido más complejo del término. Te hace falta leer. Necesitas un abanico de fuentes de información que te permitan hacerte una imagen tan compleja como el problema que pretendes abordar. Necesitamos ser lectores que puedan caminar por toda esa escala, que es una escala de lo textual. Dice, este es el lenguaje que se irá encontrando a medida que avance en sus estudios secundarios y universitarios y corresponden a literacidades disciplinares, es decir, literacidades específicas de disciplinas como química, biología, entre otras, que son modos de ordenar el lenguaje, que son modos de integrar los conceptos de la lengua y que poco a poco tú eres cada vez más versado en su reconocimiento. Dices, bueno, cognitivo significa una cosa para el mundo de la psicología. Cognitivo significa otra cosa para el mundo de la pedagogía. Se enfocan de manera diferente. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ya he leído literatura de pedagogía, porque soy maestro, porque cursé la ciencia de la educación en la facultad. Bueno, efectivamente es muy diferente cómo enfoca la mente el desarrollo intelectual, la cognición, un biólogo, un psicólogo, un historiador. Sobre la misma cuestión hay distintas perspectivas según la disciplina en la que te inscribes. Y hacia esa diversidad, esa riqueza y esa complejidad es hacia la cual va encauzándose el niño en todo el trayecto de su formación educativa. Nosotros tenemos que enseñarles como maestros, humildes maestros con grandes, grandes sueños, pero con los medios que nosotros tenemos a nuestro alcance, conectarlos con un abanico rico de formas de uso de la palabra escrita. A mí me parece muy interesante la imagen, la noción de ágora. Entender que los niños deben de tener la experiencia de esta multiplicidad de formas de abordar, esta multiplicidad de opiniones, que es lo que finalmente ha integrado, ¿no?, al mundo humano. El mundo humano no se ha integrado por obra de un Dios colérico que determina que la realidad es una. No, es una variedad enorme, una riqueza, la realidad es algo abigarrado, dinámico, cambiante. Y la opinión del ser humano no puede ser menos. Emula esa diversidad, emula esa complejidad. Lo que pasa es que si no tenemos recursos culturales, si no tenemos el contacto con el mundo del libro y entendemos que Herman Melville enfocó la realidad de un modo y que es tan válida como el modo en que enfocó la realidad un Dostoyevsky, que son perspectivas, ángulos románticos, ángulos poéticos para enfocar y dar sentido a nuestra vida. De igual manera, un Darwin, ¿sí?, enfocó el universo humano de la naturaleza, dio su perspectiva sobre cómo cambian las especies. Y la historia es maravillosa, ¿no? Su viaje por el Beagle es increíble, está llena de azares, llena de azares. Entonces, cuando tú vas introduciendo al niño en el mundo del conocimiento natural, del conocimiento de la biología, pues hay que acompañarlo de estas historias. 22 años, era muy joven,
Darwin, y llegó ahí casi como una casualidad. Había un hombre, si no me equivoco, Holloway, que era el invitado original para hacer de geógrafo en ese viaje, pero no le permitió viajar su mujer. La tiranía de la casa ahí se impuso. Le dijo, no, tú no vas a ir, no vas a dejar solo a los niños. Si te vas, no me encuentras de regreso. Y entonces este hombre recordó haber recibido la carta de un tal Charles Darwin, jovencito, y le dijo que sí quería ir. El papá de Darwin se opuso rotundamente, dijo, tú no vas a ir de ninguna manera, porque yo quiero que seas cura. Él había estudiado teología, había estudiado para ser cura. Se introdujo en el conocimiento de la biología estudiando como naturalista, pero orientándose al trabajo más espiritual de un cura. Entonces, él le pidió, por favor, el tío de Darwin al papá y finalmente lo convenció de que era un asunto que le iba a forjar el carácter. Porque resulta que Charles Darwin ni siquiera un pago tuvo. Iba ahí como un agregado, pero no recibió paga. Todo lo tuvo que pagar el papá de Darwin. Entonces, el hecho de que Darwin fuera allí con conocimientos muy básicos de la biología, la geología, muy básicos, el que casi fue un viaje formativo, ¿no? Casi como un viaje de autoconocimiento. Y se encontró con las tortugas de Galápagos. Vale la pena estudiar la historia siempre bajo esta perspectiva, esta luz dramática, esta luz narrativa, porque la historia pues es una historia humana. Y en el proceso de los acontecimientos humanos es que los seres humanos vamos al enfrentar perspectivas y opiniones con otros, que vamos tomando la formalidad en la organización determinadas ideas que se consagran como conocimientos. El primer puerto que tocan en América es un pueblo en Brasil. Y ahí encuentra, muy indignado Charles Darwin, el mercado de esclavos. Y tiene un enfrentamiento contra el capitán del barco. Y estuvo a punto de expulsarlo, porque le dijo que era indigno, que era inmoral, que existiera un mercado de esclavos y que él se prestara y aceptara esas ideas. Hubo una discusión violenta, un desencuentro muy fuerte con el capitán y estuvo así de terminar el viaje de Darwin, pasando de Europa a América, y ya lo iban a bajar del barco. Entonces fíjense lo azaroso, lo difícil que fue que llegara a concretarse este conocimiento llamado la teoría de la evolución de las especies. El ser humano va construyendo con cierta certeza, es una certeza momentánea, es una certeza histórica, pues eso somos seres históricos. Desde nuestra perspectiva las certezas pueden tomarse con mucha pasión, pero son certezas pues muy cortas en lo temporal, ¿no? El alcance del conocimiento humano es corto, muy inscrito en su época, está determinado materialmente por los contextos que nos tocan vivir. Y entonces el conocimiento está empapado de esa naturaleza de temporalidad y de debate público. Cuando nosotros les vamos a enseñar a los niños a leer, debemos de enseñarles con total transparencia de que el conocimiento es de hecho un debate social que alcanza una cierta aceptación temporal, epocal, y que esto se reemplaza y esto continuamente se pone bajo cuestión, se cuestiona y la ciencia es eso, ese reemplazo potencial de las ideas que tomamos hoy como verdades.
Y entonces cuando el niño empieza a escribir, cuando empieza a tener su perspectiva, su punto de vista, y entiende que es su punto de vista, empieza a aceptar a otros, empieza a abrir campo en su propia mente. Y ese debate, esa práctica, le va dando una riqueza enorme a su mente. Para abordar un texto, un artículo, un documental y participar activamente en él, porque él mismo puede potencialmente ser su creador. Pero eso sí, entra a ellos con una postura. Eso es una revolución en términos del desarrollo intelectual del niño. Que el niño vea es una cosa, que el niño observe es otra. Es algo radicalmente diferente. Tomar postura, tomar posición, tener una convicción es una condición sine qua non para un lector crítico, para una persona con criterio, para una persona consciente. Yo pienso que abre la puerta, no les he dicho cómo, ¿no? Les he dicho, los he puesto en la parapente, ¿no? Para que observen la riqueza de este concepto de literacidad. Pero la propia autora, hay mucho que leer, pero la propia autora dice no hay un método, no hay un modo, no hay un manual. Quizá al año 2020 exista un manual, pero no va a encontrar con una dificultad en el otro extremo, que va a encontrar muchos manuales, porque se enriquece y pasa algo con las teorías y los modelos, que se disgregan, que se abren en distintos caminos. Hay que conocerlos. Yo solamente intentaba ponerlos a la vista, al alcance de este concepto de literacidad, despertar en ustedes la curiosidad porque hay un método, hay un cúmulo de estrategias que están anejas a esa noción de literacidad y que entiendan la importancia de llevar los contextos públicos donde la lectura cobra sentido y toda su riqueza al aula. Que entiendan perfectamente bien que las estrategias que debemos de desplegar para ser buenos lectores deben de semejar el espacio público caracterizado por el debate de ideas. Ojo, ¿no? Por eso yo les he dicho, la escuela fracasa en un ambiente cultural anquilosado, donde el debate está caracterizado por las ideas conservadoras e intolerantes. No. La escuela vive una época de oro cuando los debates públicos están vibrantes. Yo pienso que va a vivir una época de oro la educación chilena, porque en este momento están un debate público increíble, porque van a redactar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque un rechazo masivo en contra de la constitución basada en las ideas fascistas de Augusto Pinochet. Ya no queremos esa constitución, no nos representa. Y entonces se ha creado una asamblea constituyente. ¿Desde dónde se planteó ese reclamo social? Desde las rebeliones por el modelo educativo de las secundarias chilenas. Fíjense cómo ha escalado el debate desde la privatización de la educación y el reclamo de los jovencitos de secundaria por no tener acceso a la educación pública. Se ha ido creando el debate, se ha ido aumentando el eco, la potencia de ese reclamo, hasta que hoy se ha montado una asamblea constituyente que tiene que redactar los fundamentos de la nación chilena. Yo pienso que la escuela chilena va a tener una época de oro. Nosotros tenemos que hacer una época de oro en México también, pero tiene que hacerse construyendo un nuevo régimen, renegando. Ojo, no es el régimen del gobierno, es el régimen del gobierno y es el régimen cultural dentro de nuestra cabeza, ¿no? Es el régimen que nosotros llevamos en la vida cotidiana, porque es el Estado y nosotros formamos parte del Estado.
Entonces nosotros tenemos que reconstruir la vida colectiva, darle nuevos cimientos y la escuela tiene que participar activamente en esto. Bien, pues ojalá que el concepto de literacidad cale en ustedes, los llene de preocupaciones y entiendan, sí, que la clase de español es de hecho el desarrollo de la literacidad y que entonces empiecen a leer, empiecen a investigar y se hagan buenos maestros en literacidad, que hagan buenos lectores con criterio y que entiendan perfectamente bien que una palabra sincera es la antesala de una acción digna, de una acción honrosa, de personas necesariamente conscientes, plenamente inscritas en un mundo social e histórico. Vamos a continuar la siguiente clase con el concepto de literacidad. Vamos a ver cómo se enhebra, cómo se comunica con otros conceptos para continuar con esta cuestión de la planeación del español, ¿no? No me queda otra cosa sino despedirme y agradecerles de estar una vez más conmigo, escucharme y pues vamos a estar pendientes. Estos 2 artículos se los mando en este momento con Navidad. Yo grabo esta clase, ya saben que hay que verla, hay que echarle otra vez el ojo y hacer una reflexión de una cuartilla y media para revisitar estas ideas, ¿no? A abrirles un espacio en nuestra mente. Bueno, cuídense mucho, recuerden lo que les he dicho, la situación de la pandemia es un asunto serio, cuidándose ustedes, cuidan a los suyos y es la época que nos ha tocado vivir, son días de nuestra vida y hay que cuidarnos. Un abrazo.